Cuando me bautizaron me predestinaron. Yo soy Sandra Ortiz Salazar. Mis iniciales son SOS. Bueno, ahora eres directora senior de comunicación corporativa especializada en crisis y riesgos. Mi cabeza está un poco, no sé si entrenada o atrofiada para pensar en, oye, ¿cuáles son todas las opciones que pueden pasar? Siempre necesitas una voz amiga que te diga, mejor no tuitees eso, ¿no? Exacto. Mejor no digas eso, ¿no? Uno escribe algo y después dices, mejor apaguemos el celular un ratito. Mejor ponlo en tu blog de notas. Exacto. Y dice, escúchame, ¿nunca pensaste que te estaba sacando la vuelta? El mapa de riesgos no estaba. No estaba. Y después yo dije, uy, ¿verdad, no? Yo creo que más bien siempre vive En alerta. en alerta. No tenemos una bola de cristal. Lo que sí se te desarrolla es ese sentido de alerta. Así estés en fin de semana o de vacaciones, en este país o en la luna, es inevitable que no escuches algo o no veas algo. Y si tiene que ver con algún tipo de relación con el negocio del cliente, lo alertas, ¿no? Es bien difícil, tu cabeza debe estar pensando cómo soluciona la siguiente crisis. Hay metodología, yo sé, voy a preguntarte como si fuese un completo ignorante, ¿ya? Aunque ya hay cosas que sé. Quiero dejar esto bien claro. Y Por hay favor. cositas que sé para no quedar... No, por favor. Doy fe. ¿Qué diablos? ¿Cómo se puede vivir una crisis? O sea, ¿cómo puedes especializarte en algo que hace que tu vida finalmente sea un electrocardiograma? ¿No? Todo el tiempo así, o sea, todo el tiempo mucho estrés. ¿Por qué eliges eso? ¿Por qué no elegiste comunicación financiera? Empecemos por ahí. O sea, no ha sido elección, no estuvo planificado. O sea, simplemente, creo que ya desde el nombre, cuando me bautizaron, me predestinaron. O sea, yo soy Sandra Ortiz Salazar. Mis iniciales son SOS. Entonces yo creo que ahí me marcaron. Pero no, o sea, yo cuando estudié comunicaciones y salí y ejercí, mi idea era dedicarme a producción audiovisual. Era lo que yo quería, ¿no? Después me fui interesando más por el periodismo deportivo y la vida se fue encargando como de no, pero es un poco loco, ¿no? Un poco loco porque... Sí, claro. Comunicación audiovisual y dijiste ya, sí, es verdad que eres recontra futbolera y conoces de fútbol. Y pero no veo todavía la relación, ¿ah? No, por eso, o sea, empecé, por eso te digo que no era nada planificado. Yo quería hacer producción audiovisual, empecé haciendo producción audiovisual y luego, como te digo, la vida se encargó de llevarme por otros lados. Yo, es más, después de como de 5 años de haber ejercido en producción, dije, no, quiero... ¿Dónde chambeaste? Estuve en lo que era Cable Mágico Deportes. Claro. Trabajando ahí para la universidad, para el San Ignacio de Loyola, tenían un programa ahí. Luego en una casa productora que producía y dirigía comerciales de televisión. Y nada, y luego dije, no, como que no me hallaba, no hacía el match. No eran las expectativas que yo tenía desde la universidad. Y luego a nivel de recursos económicos también dije, no es lo que quiero, o por lo menos no lo que mi cabeza creía que debía ya de estar teniendo en esos momentos, luego de 5 años. Sí, mi cabeza dice muchas cosas que a veces digo, ¿por qué? ¿Por qué le hacemos caso? Pero bueno, y dije, no, igual la carrera, claro. ¿Tú estudiaste? Comunicaciones. Sí. Y si ibas hacia el periodismo, claro. O sea, yuca. Nuevamente, en mi cabeza y según mis expectativas, no estaba donde 5 años después, según yo, iba a estar, ¿no? O quería estar. Y dejé la carrera, encontré una oportunidad en el área comercial de una compañía y entré desde abajito. Y luego, como 4 años después, ya la cosa se fue poniendo como seria, empecé a crecer dentro de esa compañía y era el momento de decidir si me quedaba ahí para seguir ejerciendo a nivel comercial o volvía a mi carrera, que la extrañaba un montón, ¿no? Y decidí darle esa segunda oportunidad a lo que me ha gustado siempre. Me fui a hacer una maestría para como que reactualizarme y ver la manera, porque algo tenía que hacer para reengancharme nuevamente después de 4 o 5 años. Y después de la maestría volví y empecé a hacer... ¿Dónde te fuiste? Me fui a Australia, a la Universidad de Sydney, y ahí hice una maestría en práctica de medios, básicamente claro, pero te fuiste también al otro lado del planeta, que, claro. Yo pensé que me ibas a decir, bueno, me fui a Santiago, España, ¿no? No, fue muy tentador, la verdad, pero aquí en el país y en temas de comunicaciones creo que todavía estamos en pleno desarrollo. Y si quería diferenciarme, o sea, hoy, o al menos en mi época,
estudiando en una universidad casi que ya ni te diferenciabas, ¿no? Era como la media. Si te ibas a hacer una maestría fuera y en España, pues estabas todavía con un pelín más, pero era como, oye, realmente hay que buscar algo un poquito, o yo por lo menos quería algo un poquito más diferenciador ahí, y dije, bueno, hagámosle en otro idioma. Y además en los australianos que hablan un inglés que no, se entiende, ¿no? a la primera semana yo dije esto, o sea, renuncié a Calima, renuncié al trabajo que tenía en comercial, donde me estaba yendo bastante bien, y dije, ¿qué hice, no? Yo hablaba con mi novio en esa época y le decía, yo me regreso, me van a jalar, prefiero perder la mitad de la maestría que perder completo toda la inversión, ¿no? Pero bueno, luego el oído se fue acostumbrando un poco, pero nada, de ahí volví y ya se abrió la oportunidad de entrar al mundo corporativo, y me gustó y luego pasé a consultoría, Pero, o y ahí sea, me quedé. ¿y qué hiciste en el mundo corporativo? ¿Comercial también, áreas No, comerciales? no. Ya cuando terminé la maestría y regresé, ya obviamente empecé a buscar solamente temas de comunicación, Ah, ¿no? Pero comunicación comunicación corporativa. corporativa, Ya. exacto. Entonces regresé, estuve un par de años en una institución en el área de imagen y luego ya ingresé a JIC. Y en JIC, o sea, fue el destino, el azar, dijeron ya tú a financiera, tú No, a entras. comunicación extractiva y tú, Sandra, crisis, Ese me crisis dice, y vaya riesgo. crisis. Ya. No, inclusive yo empecé en comunicación corporativa, porque ahí en el momento que estaban buscando esta posición o este perfil, era justamente para el equipo de una directora que dirigía comunicación corporativa, ¿no? Igual, por lo menos en JIC, todos tenemos esta transversal de gestión de riesgos, de gestión de crisis. Creo que issues tenemos todos los días, porque hay niveles, ¿no? Issues más, issues menos, pero los tenemos todos los días, ¿no? Entonces yo entré a corporativo, estuve ahí como 4 años, yo tengo 2 temporadas en JIC, me fui 2 años y luego volví. Y cuando regreso es que, o sea, quien me convence de volver nuevamente era una directora que dirigía el área de crisis y riesgos, justamente, ¿no? Sí, claro, y te dijo, no, esto tú La sabes pensé, que esto tú sabes dije, que yo esto es conozco esa relajado, área, tú yo he sabes que visto esto ese es equipo. relajado. ¿Por qué el mundo corporativo necesita agencias de comunicaciones? Bueno, nosotros vemos asuntos corporativos en general, tenemos estas dos prácticas, asuntos corporativos y todo lo que es el mundo de marketing hoy en día ya. Y dentro de asuntos corporativos, pues tenemos todas estas líneas de comunicación financiera, asuntos públicos, liderazgo y posicionamiento corporativo, el área de crisis y riesgos. Y básicamente lo que hacemos es hacer un tándem con el equipo, ser como el brazo extendido de nuestros clientes y ser sus consultores justamente en cómo mejorar esa reputación y cómo conseguir que los grupos de interés a los que ellos apuntan o a los que ellos se deben puedan influir en esos grupos de interés, ¿no? Entonces, desde diferentes formas, de diferentes medios, de diferentes canales, porque no es solamente la clásica gestión del PR, ¿no? O del gabinete de prensa, que ya, difundamos notas de prensa. No, hoy es todo un acompañamiento mucho más estratégico de cara a que los clientes puedan conseguir los objetivos que tienen como negocio, ¿no? Antes yo creo que se veía las comunicaciones como un equipo de soporte, ¿no? Creo que era más como consígueme una entrevista, ¿no? Exacto, o sea, era Oye, muy enfocado en medios, quiero publicar un comunicado, ¿no? pero desde el rol del consultor, lo primero que necesitamos hacer es entender qué cosa es lo que quiere el cliente a nivel de su negocio, a nivel de su organización, ¿no? ¿Qué es lo que necesita? Y luego, en función de ese objetivo, lo que nosotros hacemos, ok, desde nuestro frente, lo que podemos hacer para ti es A, B, C, D, ¿no? Por eso es que muchas veces cuando hablamos de temas de crisis o de temas de riesgos, no somos los únicos en la mesa con el cliente. Normalmente compartimos esa mesa con los equipos legales, ¿no? Porque justamente los abogados son un brazo importante en muchas de las crisis o en muchos de los riesgos que pueden estar teniendo los clientes. Y lo que hacemos es eso, o sea, formar parte de esa mesa justamente para identificar potenciales riesgos que puedan estar en ese momento siendo una amenaza para la compañía, o de lo contrario, resolver las crisis en ese momento, ¿no? A mí lo que me fascinó del
vamos a llamarlo comunicación corporativa, de la agencia en general, es el trabajo con la reputación que mencionabas, ¿no? O sea, al final todo se reduce a la reputación, ¿no? Y la reputación tiene que ver con la percepción de otros sobre ti. Y quisiera que se entienda bien que no estamos hablando de cosas oscuras, No, de cosas que las para empresas nada. tienen debajo. ¿Cómo ocultamos esto que está debajo de la alfombra? Es así como a un ser humano tiene crisis, bueno, para una empresa le pasa lo mismo, ¿no? Y a veces son pequeñas cositas las que hacen que tu reputación se vea mellada, afectada, y eso como un dominó cae hasta en el departamento comercial, o sea, Ujú. hasta en el producto que vendes, ¿no? Y ahí también eso tiene que ver con el rol que tenemos desde quienes gestionamos esa reputación, ¿no? Y es ese tercer ojo o cómo te ven desde afuera, porque algunas veces las empresas pueden tener como equipos de comunicaciones o de gestores de reputación muy, como muy desarrollados, muy sólidos, muy seniors, pero es inevitable que estando dentro, y yo he estado dentro de una compañía y siendo consultora también de otras compañías, y dentro de una compañía es inevitable que en algún momento tu visión o tu mirada se cierra tanto, ¿no? Que solamente ves lo que pasa a la interna, que solamente escuchas las voces de la interna y pierdes mucha perspectiva de fuera. Y justamente la reputación está en cómo te ven los demás. Entonces, yo creo que ahí también lo que hacemos es justamente ese asesoramiento de cómo te están viendo, qué te está faltando o qué estás haciendo bien y deberías continuar en esa senda, ¿no? Porque algunas veces hemos visto compañías que trabajan iniciativas o campañas o simplemente un discurso súper interesante que realmente le da esa vida al propósito corporativo que tienen y que de pronto ¡plac!, se corta. Siempre necesitas una voz amiga que te diga, mejor no tuitees eso, ¿no? Exacto. Mejor no mandes eso, ¿no? Mejor no digas eso, ¿no? Sí, incluso uno mismo, ¿no? A veces uno Claro. escribe algo y después dices, no, Mejor, mejor apaguemos el claro, celular un mejor ratito. ponlo en tu blog de notas Exacto, y vuelvo y en un ratito regresas, más, ¿no? sí. Pero Ujú. no derrames lisura, ¿no? Yo creo que tu trabajo, no creo, sabemos que tu trabajo va justamente en evitar que eso suceda. Creo que se te afina mucho todos los sentidos, ¿no? Y es básicamente de estar constantemente consumiendo no solamente los medios de comunicación, sino estar atenta a las diferentes conversaciones justamente de estos grupos de interés a los que les interesa, valga la redundancia, a nuestros clientes, ¿no? Estar atentos en los eventos, en los foros donde se discuten los temas que son de interés para ellos, de los sectores, cualquier comunicado, discurso desde el gobierno, del regulador, de quienes son finalmente los que supervisan a las diferentes compañías. Y es entendiendo el negocio del cliente, podemos identificar este tipo de posibles alertas. No tenemos una bola de cristal, definitivamente, nadie lo tiene. Pero lo que sí se te desarrolla es ese sentido de alerta, ¿no? De estar constantemente, así estés en fin de semana o de vacaciones, en este país o en la luna, es inevitable que no escuches algo o no veas algo, no sé, en la cola para ir a comprar el pan o en el supermercado, en el mercado, o sea, que no escuches algo y si tiene que ver con algún tipo de relación con el negocio del cliente, es como lo alertas, ¿no? Pero Claro, es lo caso cuando agarras una crisis reputacional, ¿no? Que surge en alguna red social, por ejemplo, donde surgen muchísimas crisis, y la analizas a posteriori, ves el instante donde la crisis se pudo evitar, ¿no? nos O ha sea, pasado. eso es alucinante. Cuando existía conversación Sí, y la empresa no estaba escuchándola. sí, Porque sí. claro, era tan chiquitita, Y eso ¿no? normalmente nos pasa cuando ya nos llaman cuando la crisis ya se montó, Claro, tengo una ¿no? crisis. Cuando ya se montó, pasó una semana y no la han podido desinflar, es como nos llaman y cuando entramos y tenemos que entender un poco el contexto, mientras obviamente vas haciendo las primeras acciones de mitigación, igual corremos esta escucha de entender, oye, qué fue lo que pasó, cómo se detonó, como para también saber qué otras acciones, además de las de primeros auxilios, necesitamos trabajar, ¿no? Primero, Y ahí claro. es donde identificamos,
oye, pero esto empezó hace 3 días. O sea, claro, probablemente quienes nos escuchan dice, sí, 3 días, ¿qué voy a hacer en 3 días? No, pero es que en 3 días por lo menos te da opción a coordinar a la interna con algunos equipos, recoger más información, porque también lo que sí hay que ver es que no necesariamente se trata de cosas que las empresas hagan mal, sino es una falta de comunicación, o no se comunicó correctamente, o no se comunicó oportunamente. Realmente los casos que he visto en los que las empresas caen en una falta son contados con los dedos, ¿no? Es más por un tema de, oye, pero es que no pensé, ¿no? No, pero sí, mira, si hubiésemos, no sé. Hay otras que son increíbles, ¿no? Yo voy a contar. Es un historión. Es un historión y además cuando hacemos los media trainings lo ponemos como ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿no? Este era el CEO de una empresa de aviación. Estaba en un town hall hablando con sus empleados. Tengo la imagen así como de él sentado en un banco o en una silla y todo el equipo así, todo el equipo mirándolo. Y el señor el CEO, claro, él no entendía, pues, claro, él creía que estaba hablando en privado, ¿no? A 300 personas. Puerta cerrada. Con una sola persona no se habla en privado. Mira lo que está pasando en Argentina de las grabaciones en la Casa Rosa. Y dice, bueno, señoras, señores, estamos en quiebra. Una cosa así. Estamos en bancarrota. Estamos en bancarrota. Era un mensaje interno. Yo creo que lo que él trataba de hacer era decir, y sin embargo, podemos salir de esto. O sea, era como un llamado a, si bien nos va mal, vamos a salir de esto. Mira, ¿a quién le importa esa segunda parte del discurso? La pausa es muy larga. Y claro, y al día siguiente los medios, no, ese mismo día, claro, estamos viviendo en un mundo donde el video de él diciendo, imagínate las acciones de la empresa, o sea, qué locurón de crisis. O sea, hay algunas que dices, bueno, bravo, ¿no? O sea, bravo en el sentido de que fuerte, ¿no? No bravo en el sentido de aplausos. No sé si seguirá el señor, en fin, hay exabruptos televisivos en unas entrevistas donde a veces te vas de boca en el sentido de que, pucha, dijiste una oración que no debiste decir y te matan. No hay perdón. En este mundo no hay perdón. Y a veces está uno ya que lo provoca, ¿no? O sea, como dice, juntas todas las figuritas del álbum, ¿no? Pero en muchas de las veces que te he escuchado dar charlas de crisis, de riesgos, hablas sobre la importancia de entender que una vez que llegas a una empresa, eres embajador de esa empresa. A todo nivel, ¿no? Salvo que estés en tu cuarto solo, ¿no? ¿Cómo dejas de ser Sandra Ortiz para pasar a ser Sandra Ortiz, directora senior en JIC? Sí, eso es lo que... Y cualquier cosa que hagas, va a ser JIC. Tal cual, tal cual. Eso es como mandato justo cuando damos todas estas capacitaciones, formaciones, ¿no? Uno ya deja de ser Sandra Ortiz y pasas a ser Sandra Ortiz de JIC, ¿no? Eso es inevitable y eso es algo que tienes que tenerlo presente cada que dejas tu casa o recibes a alguien en tu casa o te reúnes con alguien en la playa. Es increíble, de verdad, todo lo que escuchas en estos espacios más distendidos, ¿no? De fines de semana o en los restaurantes. A veces yo digo, las personas realmente no saben que hay otras personas alrededor, hay alguien que te puede estar grabando o te escucha y lo tuitea. O sea, se pierde mucho, o no sé ya si yo estoy un poco no, porque traumada. A veces te vas con un cliente a un café cerca a su oficina, donde hay mucha gente de esa oficina Claro. que va a ese café, y escuchas cosas que no deberías escuchar. Sí, claro. ¿No? Es bravo. Claro. Sí. Es complicado, pero por eso digo, o sea, yo creo que parte de las inducciones de las compañías, una parte muy importante tiene que ser, así como hablas de los valores, de la misión, de la visión, el propósito corporativo, tiene que ser, oye, ¿cómo yo ayudo a cuidar, a fortalecer y a seguir desarrollando esos activos tan importantes Por último, para la compañía, de silencio, ¿no? Por último, no digas nada. Estás almorzando, habla de otra cosa, ¿no? Y con esta generación nueva, en el que obviamente el tema de las redes sociales es muy importante y es parte de su vida, porque con ello han crecido, eso es
tema que también las compañías tienen que entender y tienen que saber cómo gestionarlo, ¿no? Porque no puedes prohibirle a la gente que comparta su día a día, no puedes prohibirles que dejen de ser quienes son, pero sí tienes que ver la manera en que esa forma de ser y esa libertad de expresión trabaje de la mano sin afectar a la compañía en la que Porque estás, además, claro, no es que estás afectando a los dueños de la compañía. No, Estás no. afectando a miles de trabajadores que trabajan Claro, junto y contigo. sus familias. Y su familia. O sea, ese es el nivel de un pequeño, ¿no?, chascarrillo Exacto. que puede tener alguien al comer. ¿Cuántas veces he visto titulares? Ojo, está bien el titular. No estoy criticando a la prensa por titular de esta manera, ¿no? Pero, por ejemplo, profesor de tal universidad atropella a, Claro. ¿no? O sea, es como que ya ni siquiera en ese titular aparece el nombre porque es un NN. Sí, o sea, aparte también es por contexto del país, ¿no? O sea, hoy creo que cada vez es más difícil que, lamentablemente, ese tipo de acciones donde te atropellan, donde te roban, sean noticias porque sí. O sea, entonces a veces se busca que esa noticia sea diferente y es donde tienes no sé, el nombre X, por no dar ningún nombre, de la compañía tal, ¿no? Justamente para levantar esa noticia. Pero por eso mismo, o sea, como decimos, si no quieres ver un titular feo, no hagas nada que contribuya a que se dé ese titular. O sea, la prensa tampoco es que invente, ¿no? La prensa va a comunicar. A veces no comunicamos de la mejor manera y es que, ay, que eso no era lo que quería decir, pero lo dijiste. Y por eso hay que, y nadie es experto en eso, ¿no? Por eso es que hay que formarse, por eso es que hay que entrenarse, por eso es que hay que practicar. Yo la verdad me saco el sombrero por estos clientes que suelen ser representantes y voceros oficiales de las compañías, en el que tienen años de experiencia, lo hacen súper bien y te siguen pidiendo que los acompañes, que los ayudes, que los brifees, que los prepares, porque no puedes bajar la guardia. El día que bajas la guardia, Pero es ese día te Yucasa, pasa. ¿no? O sea, uno cree, claro, porque uno estudió la carrera y estuvo rodeado siempre de cámaras, de micrófonos y no es que tenga un gran desenvolvimiento aquí, por ejemplo, pero ¿No? no es un lugar en el que me sienta mal con la luz iluminando, o sea, no, está bien. Pero si para tú muchos estudiaste otros, ingeniería, si tú estudiaste derecho y no creciste en un ambiente parecido a este, sí. de pronto tener que dar la cara, sí me has contado tú a veces, oye, a él lo vi crecer, ¿no? Yo vi sus primeras entrevistas y ahora es un crack. Claro, y no porque sean malos profesionales, sino porque es difícil hablar en sencillo cuando sabes tanto. Mientras te está iluminando, claro. Exacto. Mientras ves atrás, en el Mientras hay un set, reloj que está tic, claro. tic, 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 se acaba, se acaba, se acaba. O sea, es O la persona con difícil, la ¿no? que te está entrevistando bosteza, ¿no? Sí, Porque o no la están volteas y enfocando, miras ¿no? el Claro, celular, mira el haces celular otra y tú cosa. Y no dices, sabes qué hacer. Claro, es que todas esas cosas son bravas, ¿no? claro, Yo sí te estoy escuchando y mirando Gracias. a los ojos. se agradece. No sabes el bostezo que me estoy aguantando hace como... Por favor. ¿Y tú estás suscrita a Cubo? Ya sabía, ya sabía. A ver, juégame tu celular, juégame tu celular. ¿Por qué me haces No, estas no, cosas, Daniel espérate, Tippinger? espérate. ¿Cuál es tu clave? De ahí la cambias ya. Por favor. De ahí la cambias. 0057. Puta, no estás suscrita. Eso fue todo con... Hasta aquí llegamos, gracias. Ahora sí estás suscrita. De ahí Por favor, me lo devuelves. Suscríbete pues, y habla con tu familia para que se suscriban, ¿no? Sí Porque comparto, sí comparto. ¿sabes qué pasa? Que tenemos buena cantidad de vistas y hay programas que tienen 1100 vistas, cosa que es monstruo porque recién está empezando, ¿no? Pero hay 200 suscriptores, pues no friegues. O sea, la gente tiene que suscribirse. Pues. Está bien. Voy a Entonces, hacer ahí nada, la sí, campaña. haz la campaña. Bueno, perdón, no sé por qué pasé a ese tema. Ah, por el bostezo, ¿no? Pero trato de estar con toda mi energía para que la gente sepa de qué va esto que me interesa que se sepa. Y no solamente pasa por una empresa, ¿no? Pasa por uno mismo y por cómo evitar tus propias crisis, ¿no? Y hemos publicado un estudio y eso sí, pues es un cherry, no fríen. Yo conduzco este programa, tengo un cherry, ¿no? Sobre
sobre riesgos reputacionales en el mundo corporativo. En JIC se acaba de publicar el primer estudio país de riesgos reputacionales en el mundo corporativo. Por supuesto, abarca grandes sectores, ¿no? Ujú. Grandes sectores. El primario, secundario, el terciario, pero me alucinó que el 40% de riesgos tuviese que ver con demandas sociales, ¿no? O sea, habla mucho de este país, ¿no? O sea, el 40% de los riesgos de las empresas tienen que ver con demandas sociales. Pero por otro lado, yo todo el tiempo veo que las empresas hacen cosas por la sociedad. Hay algo que no se está contando bien. Correcto. O no está siendo suficiente y se cree también También, que es también, responsabilidad de las de compañías las compañías. solucionar todo lo que pasa en este Lo que el país, Estado ¿no? no puede solucionar, ¿no? Ahí ves mucho de la realidad y el enfoque del país, ¿no? Pero sí, hemos hecho nuestro primer monitor de riesgos corporativos del país. Hemos analizado 37 millones de publicaciones en la plataforma X, antes Twitter, básicamente por temas prácticos, ¿no? Ahora, Ha claro, sido un periodo... el Twitter tiene un alcance chiquito en el país, pero los temas que trata son los temas de agenda, Sí, de sí, sí. contexto. Entonces, claro, eso es... Sí, hay muchos y tienen razón, ¿no? Que Twitter no es el Perú o X no es el Perú, pero sí se, se tratan los temas que le interesa a los Claro, se discute peruanos. sobre los temas, exacto. Exacto. Sí. Y los peruanos se informan también de esta plataforma, ¿no? Pero así como esta plataforma, el monitor de riesgos los puedes correr con cualquier plataforma, inclusive con data propia también, ¿no? Nosotros en JIC trabajamos con un modelo de reputación que maneja 5 drivers reputacionales, que son el de contribución, integridad, imagen, transparencia y credibilidad. Y justamente uno de los insights que más nos llamaba la atención dentro del monitor de riesgos que hemos hecho es que el 40% de los 128 asuntos de riesgos que hemos analizado están justamente dentro del driver reputacional de contribución, ¿no? Que es justamente las expectativas que tienen las personas en relación a estos temas o en relación a lo que hacen las empresas, ¿no? Entonces ahí también tienes diferentes maneras de leer este resultado, ¿no? Y va a depender mucho de cada compañía. Hay algunas empresas que lo pueden leer como, oye, las empresas están haciendo muy poco a nivel de la sociedad, o las empresas deberían hacer más por la sociedad, o las empresas están haciendo y no están comunicando, ¿no? Entonces, en realidad ahí va a depender de cada compañía cómo es que tome justamente este ruido que hay en la conversación de X para identificar dónde se encuentra más vulnerable o no. Y esto no es solamente la única manera en la que podemos hacer esta identificación de potenciales riesgos, sino es una forma complementaria, más allá de analizarte a nivel interno qué cosa es lo que te puede o no te puede ocasionar alguna crisis reputacional, sino es que también de manera complementaria y justamente teniendo en cuenta que la reputación es esta percepción que tienen otros de ti, es entender, oye, ¿de qué se está hablando? ¿Qué es lo que le interesa a la gente? Y de lo que se está hablando y de lo que le interesa, ¿cómo estoy yo ahí? ¿No? Porque si haces el 1+1 de, oye, la gente está hablando de expectativas sociales y tú como compañía no tienes ningún tipo de contribución, obviamente a nivel del core del negocio, ¿no? Nadie te va a pedir, no sé, Claro, si tú haces libros, entrega leche, ¿no? Construye canchitas de fulbito. Claro, ¿no? o sea, sí. dentro de tu core del negocio, dentro del propósito que tienes como compañía, es de qué manera estás contribuyendo a generar un impacto positivo Claro, en la o si no, sociedad. o si lo haces, pero no lo dices, Claro. bueno, sería importante que lo digas, ¿no? Claro, y no se trata de empapelar la ciudad con Claro. publicidad, sino es que tienes que hacerlo, lo puedes hacer de manera mucho más acotada a los públicos donde realmente están, a quienes están interesados. Por eso es que este tipo de herramienta te ayuda mucho no solo a identificar el qué, sino también el quiénes, ¿no? Y cada estrategia de comunicación es diferente dependiendo de a quién te dirijas. Vas a usar canales distintos, no todo se soluciona con portadas en los medios, no todo se soluciona con entrevistas, no todo se soluciona con paneles de publicidad en exteriores, o sea, hay diferentes otras maneras en las que podemos llegar al público y creo que hoy cada vez más las compañías están entendiendo eso, ¿no? O sea, hoy ya son menos las compañías que se enfocan en ese
número de publicaciones, el número de impactos, que antes casi que era el único objetivo que se tenía. El único KPI era, exacto, sí. y cuanto más sea, mejor, no importa si está funcionando o no para los objetivos que se tiene como negocio, ¿no? Hoy sí, es una medición probablemente importante, pero va a depender de qué tipo de temas de los que las compañías están interesadas. Y estos riesgos, pues claro, se ha publicado un estudio general, un mundo corporativo, riesgos reputacionales corporativos en el Perú, pero lo mismo puedes hacer el foco en una sola empresa y son los riesgos que tiene esa empresa los cuales trabajas para que tratar de evitar las crisis. O sea, así funciona un poco el ecosistema crítico. Sí, exacto. O sea, aquí lo hemos hecho como a manera de referencial, más o menos por dónde es que están cocinándose esas potenciales crisis si es que las empresas no están bien blindadas o sólidas en estos drivers de reputación. Pero también lo que puedes hacer es hacer el doble clic en el sector específico y vuelves a hacer doble clic en una compañía específica, pero analizando todo el entorno, ¿no? No, de nada sirve que solamente trabajes esto sobre qué cosas están hablando de tu empresa, porque probablemente ahí eso lo tienes mapeado, ese es el servicio que normalmente las compañías tienen activado 24/7 y con el que más familiarizado estás, pero nuevamente te sigues mirando el ombligo, lo que necesitas es tener perspectiva de qué está pasando en el sector, qué le están pidiendo a otras empresas, qué están haciendo otras empresas, y no solamente de tu sector, sino también del país en general, ¿no? Hoy cada vez vemos compañías que son de sectores muy técnicos y que hoy están siendo líderes o voces muy importantes en temas transversales y totalmente de interés para la sociedad, ¿no? Como por ejemplo el de equidad de género. O sea, no necesariamente tienes que mirar solo el sector en el que te desarrollas, sino también de acuerdo al objetivo que tienes como compañía, quiénes más están alrededor tuyo en esa aspiración que quieres tener, y hay muchos otros que nos piden también incluso abrir este campo de estudio a nivel internacional, porque sus pares o sus competidores o a quienes ellos aspiran a llegar a ser están fuera y no en el país, ¿no? Entonces, realmente la herramienta es totalmente flexible, no solamente trabaja para la plataforma X, lo puedes hacer para cualquier plataforma e incluso también, como comentaba, también a nivel de data interna que puedan tener las compañías y que tienen muchísimo. El tema es que tienen tanta data que lo que no saben es cómo procesarla y cómo empezar a tomar decisiones a partir de esa data, ¿no? Oye, el otro día pensaba en cómo se puede llevar esto al terreno personal, ¿no? El tema de los riesgos, ¿no? Ya no reputacionales, sino los riesgos. Los riesgos de la vida. Y lo pensaba a raíz del caso de este streamer, Furrey. No sé qué tanto lo conozcas, pero te voy a contar. Que tuvo un accidente en su scooter. Yo me sentía sumamente afectado por la noticia, porque yo también ando en scooter todo el día. De hecho, dejé de manejar, no manejo más. Sí manejo, perdón, los fines de semana, el carro de mi esposa. Pero pensaba, qué bueno que el chico está bien, ¿no? El chico ha podido salir de esto. Y él lo escuchaba hablar y él decía que la luz verde estaba a favor de él. Entonces miró solamente para un lado, que era el lado donde él se estaba dirigiendo, y avanzó. Y creo que en el fondo tiene razón, ¿no? Una sociedad civilizada en luz verde debería avanzar, ¿no? Pero yo también sé que desde niño, en una ciudad como esta, y me pasa todos los días, o cuando estoy con mis hijos, les digo, miren a los dos lados. Voltea a la izquierda y a la derecha. No importa si los carros van hacia la izquierda, vas a mirar a la izquierda y a la derecha. Y ahí hay un riesgo, ¿no? Un riesgo que uno detecta y lo maneja como un riesgo para que nunca sea una crisis como la que ha tenido este chico, que por suerte, como te digo, ha salido bien. Creo que ahí sí mi cabeza está un poco, no sé si entrenada o atrofiada para pensar en, oye, ¿cuáles son todas las opciones que pueden pasar, ¿no? Ante una situación o ante un hecho? Yo tengo ahí un tema personal, por ejemplo, hace año y van a ser casi 2 años que perdí a mi esposo, y cuando mi esposo fallece, mi esposo estaba solo en la casa. Nosotros nos habíamos ido un día antes
a la playa, porque era verano, y de pronto en la noche nos despedimos hasta las 11 de la noche y al día siguiente, en la mañana, la típica, ¿no? Que te levantas a hacer checklist de pendientes antes de conectarme a trabajar en remoto y no contestaba. Entonces ya bajé, hice el desayuno, ya mi hijo comió, salió, y me pongo a trabajar y ya pues dieron las 9, 9:30, 10, 10:30 y no contestaba, ya mis mensajes cada vez iban subiendo de tono. Y bueno, me dieron la 1 de la tarde y no tenía conocimiento de nada, no me respondía, ¿no? Entonces digo, bueno, a mi padre no le puedo, y empiezas, a mi padre no le puedo decir porque, no, o sea, se va a poner nervioso y necesito que esté tranquilo, porque ¿qué pasa si solo, no sé, él sufría de hipertensión, entonces ¿qué pasa si se puso mal y se tomó una pastilla para relajarse y está solo dormido y yo voy a estar acá preocupando? Entonces mejor no le digo, solamente le dije a una amiga y me tocó coger carretera, ¿no? Para agarrar mi hora de refrigerio para poder irme a Lima, por lo menos saber que estaba todo bien y ya en la noche me volvía. Y en eso empiezo ya. ¿Qué hago? Llego, o sea, si está bien y solo se durmió, pues ya. Más allá de un grito y una discusión no va a pasar, pero ¿qué pasa si no está bien? Y yo puedo ser como muy calmada para mi profesión y muchas otras cosas, pero cuando es tema como de salud, y sobre todo con un familiar cercano, a veces cojo fuerza, pero en sentía que no iba a tener la fuerza suficiente. No sabía qué cosa me iba a enfrentar, no tenía ni idea. Cuando se lo cuento a una amiga, después de tiempo, que se enteró tarde, me dice, escúchame, ¿nunca pensaste que te estaba sacando la vuelta? Y yo le digo, te juro que nunca, o sea, en esa hora y media, hora y 45 En de tu manejar, mapa de riesgo no estaba. no estaba, y después yo le dije, oye, ¿verdad, no? Entonces me dice, o sea, ¿no pensaste que te, no sé? Yo, no, lo único que yo sentía era, claro, uno ya empieza a sentir, no sé, llámelo como quieran, ¿no? Sexto sentido, lo que sea, pero es como algo malo ha pasado para que no me conteste. Entonces, digo, ya, voy a llegar, voy a tener que abrir la puerta, y si está desmayado, inconsciente, y a mí me va a dar algo, no, ambulancia. Entonces llamo a la de la ambulancia y yo sé que las ambulancias se demoran más o menos entre 20, 30 minutos, dependiendo de dónde estén llegar, ¿no? Y encima le explico, ¿no? Señorita, mira, pasa esto, o sea, no quiero que vaya ahorita porque nadie le va a abrir la puerta, yo sé que ustedes por protocolo solo pueden estar como unos minutitos y no quiero hacerle, o sea, yo encima explicándole a la de la ambulancia, entonces me dice, ya, calculemos y llámeme más bien cuando esté a 20 minutos de Lima, casi que para llegar a la misma. Ya, ok, entonces dije, ok, ambulancia, check, me van a hacer entrar, yo no quería entrar, llamemos al mejor amigo, que es el padrino de mi hijo. Pero estabas manejando. No, pero además pero usaba por si acaso manos libres. No, escúchame, una situación así lo que quiero decir es estás montando un escenario de crisis en tu cabeza. Recién cuando ya pasó todo, empecé como a procesar y dije, o cuando se lo empiezas a contar a personas, ¿no? Es donde te dicen, pero no entiendo, o sea, ¿cómo has hecho o cómo has pensado en todo? Porque, ¿qué voy a hacer? Voy a manejar, para esto, hora y 45 en esa tensión, algo tenía que hacer en mi cabeza. Y segundo, que llegar para recién saber qué voy a hacer. O sea, tengo 1 hora y 45 para pensar qué voy a hacer. Son esos 3 días antes que te puede dar esta escucha o esta anticipación. O sea, era 1 hora y 45. Había que un poco como usar el tiempo y sobre todo saber qué iba a hacer. O sea, porque iba a llegar y si le había pasado algo había que reaccionar así, ¿no? O sea, no podía esperar recién a llegar a ver, uy, ¿qué hago? ¿A quién llamo? No, yo no quiero entrar. O sea, no, yo no sabía, yo misma no sabía cómo iba a reaccionar. Entonces, bueno, llamo al mejor amigo de mi esposo, que es el padrino de mi hijo, y le cuento, ¿no? Y me dice, mira, yo estoy por Jesús María, pero termino y voy para allá, o sea, de hecho voy a llegar antes que tú. Porfa, avísame cuando estés por llegar, cosa que llamo a la ambulancia y ustedes van avanzando. Ya, acá. Llegamos, o sea, llegué, media hora antes hice el llamado a la ambulancia, justo y todo cronometrado, ¿no? Llegó el padrino, llegó la ambulancia, llegué yo, corro, subo, meto la llave y no abría la puerta. Porque tenía este sistema de tranca
y si dejas la llave por dentro, por fuera no puedes abrir, ¿no? Entonces ya, pues ya empezó ahí un Dijiste, poco... ¿cómo? Tuve 1:45 y no pensé Y no en la tranca. pensé en la bendita tranca. Y ya, bueno, ahí toca llamar pues a los bomberos, porque de alguna manera alguien se tenía que meter por el balcón o tumbar la puerta. Mi vecina la vecina de arriba nunca me abrió, y tuvieron que romper mi puerta y entrar. Y en ese momento se me vuelve a venir otra cosa. Normalmente las radios de los bomberos, la policía, no sé, yo digo que están interceptadas por los medios que se interesan en este tipo de noticias, ¿no? Entonces dije, o sea, a mí me muero, o sea, yo me muero si se me aparece aquí algún programa de estos de televisión donde dice Policiales, muerte claro. en no sé qué, o sea, me puedo morir. Entonces, lo primero que le dije a lo de los bomberos conmigo, yo no quiero aquí a nadie. Y mientras rompían la puerta, yo bajé a darle instrucciones al conserje y decirle, no me entra nadie que no sea uniformado, que no tenga mi autorización, y le pides permiso, o sea, DNI a todos, ¿no? Y volví a subir. Bueno, lamentablemente mi esposo ya había fallecido. Pero ¿y tú? ¿Y todo lo que habías decidido en la previa o sea, Claro, se se cumplió. cumplió? Se Sí, cumplió, salvo la ambulancia que se tuvo que ir porque no contábamos con que la puerta no la íbamos a poder abrir. claro. La ambulancia esperó unos minutos, pero obvio, tenía que ir a seguir atendiendo Qué fuerte, ¿no? emergencias, ¿no? Pero por suerte no te sacó la vuelta. Exacto. No, o sea, quiero decir que es un drama fuerte, y te hago esa broma porque sé que lo has procesado, ¿no? No, Sí, 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 porque tranquilo, lo tranquilo. has procesado y además admiro un montón tu fortaleza y tu manera de estar con la vida con tu hijo, ¿no? Porque te veo, te escucho y siento que hacen una familia increíble con tu papá también. eh, pero también siento que tienes esta metodología de hacer, ¿no? Y de no dejar nada al azar. Y lo que cuentas que es un dramón, ¿no? Yo te iba a preguntar en qué tuviste momento para expresar tu dolor. Sí, 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 porque es el momento en el que dices, o sea, ya está, no puedo hacer nada. O sea, claro, cuando pasa todo esto y empiezas, o sea, y sigues coordinando cosas, ¿no? O sea, yo ya creo que eso es un poquito también parte de mi personalidad, pero, pero también cosas que vas a, y cosas que no tienes que estudiar, ni Claro. hacer la maestría, ni ser la directora de crisis y riesgos de alguna consultora, pero son cosas que tienes que hacer, ¿no? O sea, es como ya, ¿y qué va? O sea, y siempre es como ya, pasó esto, que llegamos, abrimos, van a entrar, y luego, ¿qué va a pasar? O sea, y ahí es donde dices, personalmente, ya no te dan como las fuerzas para encargarte, o probablemente si lo haces no lo vas a hacer bien, y lo delegas, ¿no? Y lo delegas a una persona de confianza, lo delegas a alguien en la que puedes confiar y vas a saber que lo que te dice son cosas que efectivamente no te van a dañar. Y ahí es un poco, nuevamente, ese rol del consultor en el que va a estar ahí para los momentos en los que esa percepción solo de la interna probablemente no te va a ayudar, o como tú estás metido dentro del problema, va a ser un poco más difícil que veas las cosas No, las opciones que tienes de fuera, ¿no? y nos dicen, ¿no? En algunas mesas uno siente eso cuando la empresa, a través de la persona que nos da la cara en algunas Ujú. gestiones de crisis, es como, ayúdame, ¿no? Claro, No sé qué hacer. claro. Creo que tu historia es dramática, pero al mismo tiempo ejemplifica muy bien lo que uno necesita cuando está sin herramientas para poder actuar ante una crisis o ante un drama, y que puede ser tanto corporativo como personal. Pero nada, me parece que eres muy crack, no solamente en lo que haces, sino por sobrellevar esto y por plantearlo y por ponerte en el lugar. No es de debilidad, no es de... Bueno, sí es de No, debilidad. sí, como te digo, o sea, es que, y pasa por eso, o sea, si no sabemos identificar nuestras vulnerabilidades, no las reconocemos, no nos dejamos ayudar, y eso hoy lo sé después de esa experiencia. Em, pero, o sea, si no hacemos como esas tres cosas, es difícil que podamos hacer bien todo,
¿no? O sea, somos humanos, no lo podemos hacer bien todo. Y a veces en los momentos donde más presión hay, donde más complicados estamos, es donde podemos fallar porque, obvio, o sea, estamos con esa presión encima que necesitamos hacer, o sea, delegar. Eso es lo que más tal vez me cueste a mí ya más a nivel personal, ¿no? Y en ese momento decir, ok, ya hice todo lo que sentí que podía, hasta donde llegué, y ya luego es como, ok, y aquí ya díganme ustedes a dónde voy y para dónde voy, ¿no? Pero mírate ahora de vocera de ti misma. Bueno, oye, gracias, Sandra, por la conversación. No, a ti por la oportunidad.